el volumen de regulación de crecidas, ¿no? Ya hemos visto cómo se determina volumen muerto, volumen útil, y que con la curva característica podemos obtener la cota del volumen muerto y la cota del volumen útil, ¿no? Y luego habíamos entrado al tema de regulación de crecidas, donde todavía no hemos visto ejemplos específicos, entonces la primera entrega del proyecto simplemente va a ser hasta la determinación del volumen útil, ¿no? Hasta ahí es la primera entrega del proyecto. Entonces hoy día les voy a mostrar algunas recomendaciones en base a un documento que les voy a compartir en el Google Classroom, de cuál debe ser el contenido del proyecto y cómo se formatea correctamente un informe, ¿no? ¿Esto por qué lo hago? Bueno, esto he decidido hacerlo porque una de las principales debilidades que tenemos, por lo menos en la Facultad de Ingeniería, es la redacción, lamentablemente, ¿no? Somos muy buenos para números, somos muy buenos para hacer cálculos, gráficos, análisis, etcétera, pero nos falta mejorar nuestras habilidades en los temas de cómo debe elaborarse un informe, qué componentes debe tener un informe, cómo se lo organiza, cómo organizamos nuestras ideas, etcétera, ¿no? Entonces, por ese motivo es que he creado este documento que espero que les sirva para, bueno, por lo menos como una pequeña guía para que puedan formatear correctamente su informe, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Bueno, iniciemos entonces. A ver, todo lo que está en este documento son recomendaciones, ¿ya? O sea, no, esto no es imposición ni nada por el estilo. Por eso les decía que espero que el contenido que está en este documento les pueda ayudar, les dé un norte, ¿no? Bueno, entonces dice, existen varios modelos para elaborar informes. Si ustedes buscan en Google, van a encontrar N normas, N recomendaciones, lineamientos, etcétera, ¿no? Ahora, en el campo de las ciencias naturales y físicas, dentro de lo cual se circunscribe la ingeniería, ¿no? Normalmente utilizamos un modelo que se llama el modelo IMRID, que significa, fíjense, está en mayúsculas, es un acrónimo, significa introducción, métodos, resultados y discusión. Ese es un formato de elaboración de informes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mínimamente debe tener esos 4 componentes para ser considerado un informe técnico, ¿no es cierto? Y eso no me lo estoy inventando yo, eso está normalizado en las normas ANSI, por ejemplo, ¿no? Que son de Estados Unidos. Por supuesto, si uno consulta normas de otros países, seguramente va a encontrar otras recomendaciones, otros lineamientos, dependiendo del país, ¿no? Ahora, a mí me gustan las normas ANSI porque son normas que continuamente las van actualizando y donde trabaja un grupo de expertos, ¿no? Entonces, son normas bastante serias y nos dan buenos lineamientos, ¿no? Entonces, dentro de esta norma ANSI del 72, que la última versión es la del año 2010, ¿no? Ustedes pueden hacer clic en este link que he dejado y les va a llevar a a la publicación original que se la puede visualizar. No hay que comprar la norma, en este caso está totalmente abierta, entonces se la puede visualizar, ¿ya? No lo voy a hacer en este momento para no cortar la continuidad de este documento, pero luego, si tenemos tiempito, al final la podemos ver rápidamente, ¿no? Bueno, ¿qué más? Dice, los reportes técnicos deben incluir una carátula con los metadatos del reporte. Metadatos significa que en la carátula deberá estar la información sobre el contenido del reporte, ¿no? Eso quiere decir, metadatos significa datos sobre los datos, ¿no? O datos sobre el informe, podemos decir. Entonces ahí deberá estar el título del reporte, quiénes son los autores del reporte, a qué organización pertenecen, en qué fecha ha sido elaborado, todas esos elementos los llamamos metadatos, por si acaso, ¿no? Entonces, cada reporte deberá incluir una carátula. En una página siguiente deberá tener un índice general del contenido
En otra página nueva un índice de figuras y en otra página nueva un índice de tablas, ¿no? Entonces por eso dice deben estar dispuestos en páginas diferentes. Luego, ¿cuál es el contenido mínimo de un reporte técnico? Entonces aquí le aumentaré en un reporte técnico. Entonces el contenido mínimo de un reporte técnico es el siguiente. Resumen, ¿no? Debe tener un resumen, o sea, después de que ya he colocado la carátula, el índice de contenido, el índice de figuras y tablas, viene el resumen, que modernamente hoy se llama resumen ejecutivo, ¿no? Pero es básicamente lo mismo. ¿Cuál es el objetivo del resumen? Dice, el resumen sintetiza brevemente el contenido del informe. Entonces, sintetiza quiere decir que en pocas palabras, ¿no? Vamos a expresar, o sea, en pocas palabras, pero de manera completa. Acá se va indicando cuál es el contenido que tiene nuestro reporte, ¿no? Entonces, ¿qué elementos deberíamos sintetizar? Entonces, no es hacer un resumen como a cada quien le parece, sino debe incluir una descripción del proyecto, es decir, de cuál es la problemática que está tratando el informe, los objetivos, la metodología y los principales resultados alcanzados. Y eso lo tengo que hacer normalmente entre 200 a 300 palabras. O sea, ni una página es el resumen ejecutivo, es un párrafo de 200 a 300 palabras donde resumo la problemática, los objetivos, qué métodos he utilizado y qué resultados se alcanzado, ¿no? Entonces, normalmente un resumen dice, por ejemplo, el presente informe presenta los resultados del diseño de una presa en tal zona, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Y cuál sería la problemática? Que ha sido diseñada para suministro de agua, por ejemplo, ¿no? Los objetivos. El propósito de este informe es, bueno, ahí coloque ya en base a los objetivos que se han planteado. Para ello se utilizaron tales métodos y se logró diseñar una presa de 30 metros de altura, etcétera, ¿no? Se dan cuenta en ese pequeño párrafo, estoy expresando todos los componentes, ¿no? Problemática, objetivos, metodología y resultados, pero de manera breve, o sea, no debe pasar de 300 palabras. Ahora, alguna vez se van a encontrar con informes que puede llegar a tener hasta 10 páginas solo del resumen, ¿no? Eso cuando ocurre, cuando tenemos proyectos realmente extensos, ¿no? Hay informes que tienen 1000 páginas, de 1500 páginas. Entonces, obviamente, para un proyecto tan extenso, no nos alcanzarían 200 a 300 palabras, ¿no? En ese tipo de proyectos mega extensos. Ejemplo de ese tipo de proyectos son los planes maestros, ¿no? Ustedes saben, hay planes maestros de drenaje, planes maestros de saneamiento, planes maestros de agua potable. En esos planes maestros que ya son de niveles estatales o de gobiernos subnacionales, ahí sí fácilmente se puede llegar a informes sumamente amplios y ahí sí se acepta resúmenes más extensos, ¿no? Pero en informes de proyectos estándar, de diseños de presas, diseños de carreteras, etcétera, ahí rara vez vamos a pasar de las 300 palabras, ¿ya? Eso para que quede claro. Bueno, una vez que tengo escrito mi resumen, en una nueva página viene la siguiente sección que se llama introducción. ¿Y qué colocamos en la introducción? Lo que se va a presentar ahí es un contexto general del proyecto, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué debo describir acá? Debo describir cuál es el tema que se va a abordar en el proyecto, los antecedentes del proyecto. Cuando decimos antecedentes hay dos términos a tomar en cuenta. Lo que se llama el estado del arte y lo que se llama el marco teórico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estado del arte y marco teórico? La diferencia es que el marco teórico es una revisión bibliográfica de toda la teoría que está por detrás de la temática que estamos abordando. Y estado del arte también es una revisión bibliográfica, pero de los últimos conocimientos
que se tienen en ese campo de acción, ¿no? Entonces, normalmente para informes técnicos es preferible utilizar el término marco teórico. En cambio, en informes científicos, o sea, cuando estamos realizando un proyecto científico, de investigación científica, ahí normalmente el término empleado es estado del arte, ¿no? Entonces, en nuestro caso, como vamos a trabajar con un proyecto técnico, yo les recomiendo colocar marco teórico. Y ahí simplemente hay que hacer una revisión bibliográfica, esto quiere decir revisar tesis anteriores, revisar algún texto, algún libro base, ¿no? O utilizar artículos científicos también, y en base a esa revisión que uno hace, plantea el marco teórico, ¿no? Perfecto. Luego viene la justificación. Y como ustedes saben, la justificación se puede hacer en 4 niveles, lo que se llama TESA, ¿no? O sea, hay justificación técnica, económica, social y ambiental, ¿no? Entonces, normalmente uno puede justificar la realización de un informe, un proyecto, desde esas 4 dimensiones, ¿no? Y luego viene el alcance y los objetivos del proyecto, ¿no? Objetivos, por supuesto, me estoy refiriendo al objetivo general, que el objetivo general es uno solo, ¿no es cierto? Objetivo general y objetivos específicos. Entonces, lean bien esto, dice, y objetivos, es decir, un objetivo general, no puede haber 2, 3 objetivos generales. Hay un solo objetivo general y objetivos específicos, ¿no? Ahí sí puede haber varios objetivos específicos, ¿no? Y dice, también puede incorporar detalles sobre la forma en la que el autor desea desarrollar el tema. La introducción no debe presentar resultados, o sea, en una introducción no se debe empezar a hablar de resultados, eso viene en una sección posterior. Tampoco se debe abordar conclusiones o recomendaciones del estudio, eso viene después. Entonces, lo que debe incluir es lo que está en este texto. Y acá le voy a aumentar algo. Para redactar un objetivo, se sugiere el siguiente esquema. Entonces, muchas veces nos topamos con ese problema, ¿no? De cómo elaboro un objetivo, ¿no? Entonces, un objetivo siempre inicia por un verbo, pero no es cualquier verbo, ¿no? Para seleccionar el verbo, en informes técnicos hay verbos específicos que deben ser utilizados en el lenguaje de la ingeniería. Para eso les recomiendo ver lo que es la taxonomía de Bloom. Bloom es no sé cuál era su especialidad, pero es una persona que se dedicó a clasificar los objetivos en distintos grupos de acuerdo al propósito de una determinada acción, ¿no? Lo podemos ver incluso acá, a ver, taxonomía. Si ustedes buscan en el Google van a encontrar, ven, aquí está la taxonomía de Bloom. A ver si encuentro una buena página, no sé, a ver. Vamos a ver si esta que estoy entrando tiene buena información. A ver, a ver. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Bueno, ustedes ya pueden revisar, pero acá hay un ejemplo. Voy a abrir esta figurita, ¿ven? Entonces acá están algunas, esta es la taxonomía de Bloom, que quiere decir es una clasificación de verbos de acuerdo a qué queremos hacer, ¿no? Entonces, como ven, en una escala de colores están 1, 2, 3, 4, como 6 grandes grupos. Si el objetivo es recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar o crear. Y como ven, esto va en orden de menor cantidad de procesos mentales, podemos decir, a la máxima acción que podríamos realizar, ¿no? Entonces, por supuesto, recordar es por supuesto que es importante, es una acción importante,
pero pero no requiere tanta profundidad, podemos decirlo, ¿no? Comprender ya requiere, aparte de recordar, ya mayores procesos mentales, ¿no? Aplicar, como ven, luego viene analizar, evaluar y crear, vendría a ser el mayor orden, ¿no? De procesos mentales que se pueden generar. Ahora, dependiendo en cuál de estas categorías estamos, que en el caso de ingeniería podemos venir sí, incluso desde comprender, ¿no? Desde comprender hasta crear o evaluar, ¿no? Y ustedes pueden ver qué significa, por ejemplo, qué es aplicar, es utilizar lo aprendido en una nueva situación, resolver problemas mediante la aplicación del conocimiento, etc. ¿Qué es analizar? Examinar en detalle, descomponer la información en partes, ¿se dan cuenta? ¿Qué es evaluar? Justificar, presentar y defender opiniones basados en información, por supuesto, ¿no? Y crear, cambiar o crear algo nuevo, recopilar información de una manera diferente, etcétera, ¿no? Ahora, para cada una de estas grandes categorías hay verbos o palabras clave, ¿no? Como ven acá, se lo pueden leer ahí. Y luego viene la tercera columna, o tercera fila, podríamos decir, donde están los verbos de acción que deben utilizarse para cada categoría, ¿no? Entonces acá pueden ver, por ejemplo, en el campo de aplicar, hay desempeñar, ejecutar, implementar, realizar, etcétera, ¿no? ¿Y cuál debe ser el resultado? Si yo utilizo, por ejemplo, a ver, podemos venir acá, en el campo de crear, digamos, diseñar. Si mi verbo fuera que utilizo para mi proyecto es diseñar, que está dentro de lo que es crear, ¿no? Es de esa categoría, ¿no? Entonces, si estoy hablando de diseñar, fíjense, en mis conclusiones, ¿cuál debe ser la respuesta a ese objetivo general? O sea, ¿cuál debe ser el resultado? Alguno de estos productos, que en nuestro caso es un proyecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, de ahí viene, es interesante esta taxonomía, porque nos da una mayor idea de cómo utilizar correctamente un verbo, ¿no? Y ustedes pueden ir viendo acá, ¿no? Desempeñar, implementar, pueden ver a qué categoría pertenece. Y de esa manera elegir cuál es el mejor verbo que ustedes quieren introducir en el informe, ¿ya? Entonces yo les recomiendo eso, por eso estoy colocando de esta manera, ¿no? Entonces se parte de un verbo y voy a colocar verbo en infinitivo. En infinitivo. Infinitivo es diseñar, implementar, o sea, sin conjugar el verbo. Tiene que estar en infinitivo, ¿no? Luego, ¿de qué sigue esto? Le voy a colocar el más, símbolo más, que quiere decir al verbo le vamos a adjuntar qué cosa. Entonces, todo verbo se realiza sobre algún objeto, ¿no? Entonces, si coloco, por ejemplo, el verbo diseñar, acá viene la pregunta, ¿diseñar qué cosa? ¿No? O implementar qué cosa. Ese es el sujeto, ¿no es cierto? Entonces, diseñar una presa, implementar un proyecto de suministro de agua, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí está el verbo y el sujeto que significa qué cosa. Luego, normalmente viene dos complementos que son el espacio y el tiempo. Lo voy a colocar entre paréntesis porque no son obligatorios, estos son opcionales. O le voy a colocar algo más completo, le voy a colocar delimitación espacial. Delimitación espacial. Ya, ahí no estoy. Ya tengo que. Ya, delimitación espacial y más delimitación temporal. ¿Cuándo se utiliza esto? Entonces puedo decir, fíjense, diseñar, ya está el verbo, ¿qué cosa? Una presa. Luego, delimitación espacial podría indicar en qué lugar en el espacio. Entonces, diseñar una presa en la localidad tantos, ¿no? Delimitación temporal quiere decir en qué periodo de tiempo. Ahora, no todos los proyectos requieren que establezcamos un periodo, ¿no? Entonces, por eso lo estoy colocando como opcional.
Hay otras acciones que sí requieren una delimitación temporal. Por ejemplo, analizar el comportamiento de las precipitaciones en la cuenca del río La Paz en el periodo 1990 a 2018. Ahí sí es necesario hacer una delimitación temporal. Pero en el caso de presas, probablemente no sea necesario colocar, pero sí se puede establecer, ¿no? Diseñar una presa en la localidad de Peñas, digamos, delimitación temporal, utilizando datos de 30 años, etcétera, ¿no? Entonces, esto es opcional, no es necesario colocar. Y finalmente viene el propósito, que responde a la pregunta ¿para qué? ¿No? Entonces, acá podría, fíjense, utilizando todos los componentes que están acá, podría ser diseñar una presa en la localidad de Peñas para suministro de agua y para suministro de agua potable y riego. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un buen objetivo. Incluye todos los elementos. Estoy especificando de manera breve un solo objetivo general, ¿no? Y luego puedo seguir el mismo esquema para elaborar los objetivos específicos, que pueden ser varios, ¿no? Pueden ser 5, 6, 10, etcétera. ¿Y cuál es la diferencia entre objetivo general y específicos? Que el objetivo general va a guiar, va a guiar todo el avance del proyecto. O sea, al final la idea es realizar una serie de acciones para responder al objetivo general, y los objetivos específicos lo que hacen es disgregar el objetivo general en acciones más pequeñas, ¿no? O más específicas, como el nombre indica, ¿ya? Entonces, de esa manera yo les recomiendo, y esto les va a servir no solo para este proyecto, sino hasta para su tesis. Yo ya he sido tribunal de tesis en varias ocasiones, y lo primero que reviso es esto, ¿no? Y estoy seguro que mis colegas hacen lo mismo. O sea, todo docente que es tribunal de tesis, lo primero que hace es ver estas cosas, ¿no? Entonces, les va a servir esto. Bueno, una vez que he hecho todo este marco, que este es el marco general del proyecto, ya podemos entrar a lo específico, ¿no? Entonces, luego vendría otra sección que puede ser la descripción de la zona de estudio, ¿no? Y en esta sección, ¿qué haríamos? Describir las características de la zona de estudio, ¿no? Entonces, la ubicación, delimitar la cuenca, establecer parámetros geomorfológicos para poder describir la cuenca, características topográficas, etcétera, ¿no? Y acá pueden incluirse, acá no debería poner deben, pueden incluirse en esta sección todos los mapas que se vean por conveniente. Entonces acá se puede colocar ya figuras, ¿no? Entonces puedo colocar figuras de mapas geológicos, mapas de uso de suelo, la cuenca delimitada, etcétera, etcétera, ¿no? Luego viene el punto 4, metodología. Entonces, fíjense, esto es importante. Metodología incluye una descripción detallada de los métodos y procedimientos que fueron utilizados en las distintas fases del proyecto. O sea, ¿qué quiere decir? Que tengo que describir de manera completa cómo he delimitado la cuenca, cómo he hecho el tratamiento de datos, cómo he calculado el volumen muerto, el volumen útil. Todo eso debe estar descrito, pero no de manera superficial, sino de manera detallada. Deben ser comprensibles para que el lector pueda replicar los resultados siguiendo la metodología propuesta. Esta es una gran recomendación. Yo siempre digo que la metodología es como una receta, es como un libro de recetas, de tal manera que un lector que lea este informe agarre esas recetas y pueda seguirlas como si estuviera siguiendo una receta de cocina, igualito. Entonces, coloque 500 gramos de harina. Entonces, es bien fácil seguir la receta porque voy con mi taza, saco 500 gramos de harina y coloco a mi torno. Es fácil seguir una receta de cocina. La metodología en un proyecto de ingeniería debería ser igualita. O sea, si yo estuviera leyendo la metodología, debería poder decir, ya, si quiero delimitar la cuenca, ¿qué tengo que hacer? Primero, ingrese a esta página web, ok. Descargue tal imagen, ok.
introduzca esa imagen en un SIG y siga este procedimiento. ¿Se dan cuenta? Así, esa es una buena redacción de metodología. Ahora, si es difícil de entender, no puedo replicar esa metodología, ya tiene problemas el informe, ¿no? Dice, en este acápite deben presentarse las ecuaciones empleadas, ¿no? Entonces, por supuesto, si estoy utilizando alguna ecuación para hacer un determinado cálculo, también debo colocarla acá, identificando claramente las variables consideradas y explicando su aplicabilidad y limitaciones. Entonces, como ejemplo, si yo estuviera redactando un informe y digo, por ejemplo, ¿no? Yo podría estar haciendo la descripción de metodología y digo, para el cálculo del volumen útil, se utilizó el modelo, la ecuación del balance hídrico del embalse, ¿no? Coma, que se muestra a continuación. Cierra a continuación, 2 puntos. Y ahí colocamos la ecuación, ¿no? La precipitación más el caudal que ingresa, caudal de ingreso, menos la evaporación, menos el caudal de salida, etcétera, debe ser 0, digamos, ¿no? Entonces, ahorita estoy colocando hacia la rápida, simplemente a manera de ejemplo. Ahora, ¿cómo se hace esto? Format. Aquí está. Ya, caudal ingreso, menos y salida. Listo, ¿no? Entonces, que se muestra a continuación, tantos. Y acá se coloca donde, 2 puntos, P es la precipitación, coma, E es la evapotranspiración, etcétera, etcétera. Puntos suspensivos. Entonces ahí está justo lo que digo acá. Se debe mostrar la ecuación, identificar las variables, o sea, qué significa cada letrita, y explicar su aplicabilidad y limitaciones. Entonces, esta ecuación va a tener ventajas y desventajas. Si yo considero como autor del texto que es importante mencionar en qué casos es aplicable o qué limitaciones tiene, las coloco acá, ¿no? Si no fuera necesario, o sea, si no es necesario aclarar esa situación, entonces no coloco ese texto, ¿no? Pero muchas veces sí hay que justificar el uso de una ecuación. Por ejemplo, si estuviera haciendo la descripción del análisis de crecidas y decido utilizar la fórmula racional, que no es recomendable, tendría que justificar y decir, ahí vendrían las limitaciones, ¿no? Entonces diría, otro ejemplo, fíjense, para el cálculo del volumen de regulación de crecidas se utilizó la fórmula racional, cuya ecuación es Q igual C por I por A, ¿no? Donde C, coeficiente de escorrentía, y intensidad A, área, ¿no? Ahora, ahí sí tendría que decir, si bien esta ecuación calcula caudales máximos, en el caso de crecidas, coma, no es recomendable utilizarla para el diseño de presas. ¿Se dan cuenta? Ahí estoy explicando en qué caso se aplica y cuáles son sus limitaciones. Ese es un buen informe, o sea, cuando se hace de esa manera, uno está redactando de manera consciente, incluso con buen criterio, etc. Entonces, por eso yo les estoy comentando todas estas recomendaciones. Y luego dice, si los estudios incluyen la utilización de aparatos, equipos, laboratorios, etcétera, debe incluirse en esta sección una descripción de las características técnicas de estos instrumentos, ¿no? O sea, quién es el fabricante, precisión del instrumento, normas de laboratorio empleadas, unidades de medición, etcétera, ¿no? Perfecto, esa es la metodología. Una vez que tengo bien hecha mi receta, ya puedo aplicar la receta para cocinar la torta, en otras palabras, ¿no? Y luego demostrar mis resultados y la discusión de los resultados, ¿no? Entonces aquí dice, punto 5, resultados y discusión presentan una descripción e interpretación de los resultados. Fíjense, descripción e interpretación.
de los resultados, basados en los métodos descritos en la sección precedente, en la número 4. En reportes técnicos, normalmente se incluye en esta sección la correspondiente a la discusión, donde se indica el grado de precisión y la significancia de los resultados, ¿no? Los detalles suplementarios que no son esenciales para la comprensión de los resultados los podemos llevar a anexos, ¿no? Entonces acá ya les estoy mostrando cuándo deben existir anexos, ¿no? Los anexos no es que uno los coloca porque sí o por completar un informe, no. Los anexos aparecen cuando algún resultado que yo he encontrado no es esencial para entender el reporte, pero sí nos ayuda, ¿no? Sí es de ayuda. Entonces, en ese caso es preferible no mostrarlo en el capítulo de resultados, sino moverlo a anexos. Ahí se utiliza anexos, no porque a mí me gusta o porque, etcétera. Es por eso, por ese motivo, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué hay que hacer en el punto 5? Describir los resultados. Pero no me tengo que quedar en la descripción, sino tengo que tratar de hacer por lo menos una simple interpretación de resultados. Para ver la diferencia entre descripción e interpretación, otra vez les recomiendo, váyanse a lo que hemos visto acá, la taxonomía de Bloom, que ahí claramente dice cuál es la diferencia entre descripción e interpretación, ¿no? Y finalmente vienen las conclusiones. Entonces, en esta sección se interpretan los hallazgos o los resultados, ¿no? Y se discuten sus implicaciones bajo el paraguas de los objetivos, ¿no? Entonces, en otras palabras, acá hay que responder al objetivo general y a los objetivos específicos. Solo hay que hacer eso, por si acaso. Respondo al objetivo general y a los específicos. No me tengo que inventar acá nuevas cosas que no he hecho o tratar de entrar al campo de la especulación, nada que ver. Acá simplemente se responde de manera directa al objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, por eso dice acá, no debe introducirse en las conclusiones ningún material nuevo que no haya trabajado antes en los puntos anteriores. Y las conclusiones, dice, incluyen las opiniones del autor y se escriben para ser leídas independientemente del texto principal. ¿Cómo yo me doy cuenta que un informe es excelente? Si leyendo el resumen, la introducción y las conclusiones, si con esos tres entiendo todo el reporte, quiere decir que es excelente reporte, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa con un jefe, por ejemplo, alguien que está en cargos jerárquicos? El jefe no se va a pasar el tiempo de leer 100 páginas de un informe. El jefe quiere conocer rápidamente qué se hizo en el informe, entonces solo va a leer el resumen, la introducción y las conclusiones. Y si leyendo esas tres secciones entiende qué es lo que se ha hecho, quiere decir que el informe es excelente, porque es suficiente leer esos tres elementos para entender todo el informe, ¿no? En cambio, si leyendo esos tres no entiendo, tengo que revisar la metodología otra vez, etcétera, como jefe voy a perder el tiempo. Si fuera ministro o si fuera una autoridad en una institución o incluso el director general de una empresa constructora, etcétera, tengo que ser capaz de leer rápidamente el informe y entenderlo solo leyendo esos tres elementos. Entonces, por eso les estoy dando estas recomendaciones. Ojalá les sirvan, ¿no? Siguiente punto, recomendaciones. Esto es opcional. O sea, hasta conclusiones ahí ya terminan nuestro informe. Pero muchas veces se añade una cápite de recomendaciones que es opcional. Y acá ¿para qué sirve este acápite? Para proponer un conjunto de acciones a desarrollar basadas en los resultados y conclusiones del estudio. Aquí sí podemos incluir áreas de estudio que no hayan sido abordadas en nuestro informe. Aquí sí, porque justamente por eso son recomendaciones, ¿no? Como propuestas de diseño alternativas, trabajos futuros a realizar, etcétera, ¿no? Y finalmente viene esto que para mí es de los aspectos más importantes, ¿no? Entonces, después de las conclusiones, si no existieran recomendaciones, viene lo que son las referencias. Las referencias deben introducirse en una página nueva y para elaborar
Referencias, nos basamos en todo el material que ha sido citado en el texto. Entonces, ahorita vamos a ver algunas recomendaciones sobre esto. Y en los anexos, ya vimos, viene después de referencias, dice, esta sección opcional se incluye cuando es necesario proveer información suplementaria para fortalecer las secciones de resultados y discusiones, ¿no? Perfecto. Ese es el contenido que yo les sugiero para un reporte, ¿ven? Y ese es el formato IMRID, Introducción, Métodos, Resultados, Discusión, ¿no? Bueno, no nos va a alcanzar el tiempo, entonces si ustedes entran a este link que les estoy dejando en este archivito, les va a llevar al texto original de las normas ANSI para la elaboración, aquí está, para la elaboración de reportes técnicos y científicos, ¿no? Y es bien bonito simplemente vamos a ver la tabla de contenidos, ¿no? A partir del punto 4 es lo más interesante, ¿no? Donde está componentes de un reporte, ¿no? Entonces acá les explica con lujo de detalles cuáles son los componentes sugeridos, ¿no? Entonces debe estar primero ¿cómo se dice esto? Bueno, primero la parte introductoria donde colocamos la carátula que debe tener los metadatos que dijimos, número de reporte, títulos, autores, etcétera, ¿no? Luego debe tener un resumen, una tabla de contenidos, una tabla de figuras y tablas, perdón, un índice de contenidos, un índice de figuras y tablas, ¿no? Luego viene la introducción, métodos, ¿ven? Resultados y discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias. Y acá lo explica con mucho más detalle que mi pequeño manualcito. Y luego viene en la parte final los anexos, y puede haber glosarios, lista de símbolos, etcétera, ¿no? Y en el puntito 6 de este manual de la ANSI, o esta norma ANSI, habla de la jerarquización de ideas, cómo deben formatearse tablas y figuras, que ahorita lo vamos a ver igual en mi pequeño texto. Habla acerca de unidades y números, fórmulas y ecuaciones, notas al pie, en un texto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo les recomiendo, si tienen tiempo, revisar, disculpen que esté en inglés, pero como son normas americanas es así, ¿no? Entonces, los puntos importantes son el 5, capítulo 5 y capítulo 6. Ahí nos da mucha información y lineamientos, ¿no? Ya, entonces eso les aconsejo. ¿Ya? Eso es lo que está en este link. ¿Ya? Bueno, hasta ahí es el contenido. ¿Cuáles son las recomendaciones adicionales? Que estas recomendaciones son para la redacción, ¿no? Entonces, primero viene la subordinación de ideas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo debo ordenar mis ideas en un texto? ¿No? Entonces dice, la jerarquización de ideas se establece a partir de la utilización de títulos y subtítulos, es decir, secciones y subsecciones de un reporte. Debe cuidarse el número de niveles que se utilizarán. Normalmente no se requieren más de 5 niveles, ¿no? Y por legibilidad, o sea, para facilitar la lectura, se recomienda iniciar cada sección principal en una página nueva, ¿no? A ver, no sé si tengo ejemplos de esto. Tal vez puedo agarrar algún documento que ya tenía. Ay, ¿dónde tenía esto? A ver, creo que acá tengo un reporte. A ver. O tal vez de un proyecto pasado, no sé si me he guardado. Acá tengo ejemplos, a ver. A ver, voy a agarrar un ejemplo de proyecto de uno de los compañeros. A ver, por ejemplo, ¿ven? Fíjense, tiene el título, los nombres de los integrantes, la fecha, etcétera, ¿no? Ahí están los metadatos. Luego viene el índice general, ¿ven? Luego viene el índice de tablas y el índice, ¿no? Entonces ahí está tabla 1 con su título y la página. Tabla 2 con el título y la página, etcétera. También hay una tabla de figuras, está tardando en cargar esto. Bueno, ahí está. Hay un índice de figuras, lo mismo.
Figura 1, figura 2, figura 3, cada una con su título y el número de página. Es el índice de figuras. Y aquí está el resumen, ¿ven? Acá son menos de 300 palabras y ahí está, en menos de una página, ven, está todo lo que hemos mencionado, ¿no? Cuál es la problemática, objetivos, metodología y resultados de manera breve, ¿no? Luego aquí viene ya el tema de introducción, antecedentes, etcétera. Ya, de lo que estamos hablando es pero de esto, ¿no? El tema de secciones y subsecciones. Entonces, fíjense, acá, por ejemplo, esta es la sección número 2, que le han llamado los compañeros, introducción. La sección 2.1 ya es antecedentes. La siguiente subsección, 2.2. Luego 2.3. Y puede haber subsecciones. Por ejemplo, el capítulo 3 yo ya lo hubiera movido a una nueva página. Eso por legibilidad simplemente, ¿no? ¿Y a qué se refiere en que deberíamos tener, ¿dónde está? El número de niveles. Entonces, por ejemplo, en este ejemplito hay, simplemente se está usando 2 niveles, ¿no? El primer nivel, que es el 3, el segundo nivel, 3.1. Si hubiera un tercer nivel, sería 3.1.1. Y bueno, se dice, normalmente no se requieren más de 5 niveles, pero muchas veces se hace ilegible. O sea, tener el número, no sé, 3.1.1.1.1 es molesto a la vista, ¿no? Entonces yo acá le colocaría, esto es mi opinión personal, normalmente no se requiere más de 5, pero preferentemente 3 niveles. Por cuestión de visibilidad es más fácil leer pocos niveles que leer 3.1.1.1.1, etcétera, ¿no? Es molesto a la vista. Esa es una recomendación nada más, ¿no? A eso se refiere. Entonces, nosotros podemos organizar nuestras ideas a partir de estas secciones y subsecciones, ¿no? Ahora, dentro de cada sección y subsección, ¿cómo se organiza el texto? A través de párrafos, ¿no? Entonces, nosotros ordenamos nuestras ideas con párrafos. ¿Qué es un párrafo? Simplemente es un conjunto de oraciones que hablan de un mismo tema, ¿no? Y cada vez que yo cambio de idea, o sea, si estoy hablando de una determinada idea y luego quiero hablar de otra idea, entonces tengo que redactar esa idea en otro nuevo párrafo, ¿no? Por eso trabajamos con los párrafos. Y fíjense, acá está el ejemplo en mi mismo texto. Acá tengo 2 párrafos. En el primer párrafo estoy hablando, tengo varias oraciones. Cada oración la separo con el punto y seguido. Pero cada oración está hablando de la jerarquización de ideas. Y más abajo ya no estoy hablando de la jerarquización, estoy hablando del párrafo. Entonces, ese texto lo llevo a un nuevo párrafo. Y todas las ideas que hablan del mismo tema las voy acomodando en oraciones secuenciales, quiere decir que una oración sigue a la otra, ¿no? En el mismo orden temático. Y si tengo varias oraciones, las puedo separar por punto seguido, ¿no? Y el párrafo inicia con una letra mayúscula y termina con el punto y aparte, como ven acá, ¿no? Esa es la manera de redactar. Entonces, ¿cómo yo decido los párrafos? Cada párrafo va a tratar de una misma idea. Y si esa misma idea debe ser desarrollada en varias oraciones, entonces las puedo separar cada oración con punto y seguido. Cada vez que cambio de temática, entonces voy redactando diferentes párrafos. Y todos estos párrafos al final van a tratar de una misma, bueno, no, son diferentes ideas, pero de una misma temática. Entonces esas las coloco en cada sección respectiva. Acá, por ejemplo, el 3.4 dice tipo y uso de suelo. Eso quiere decir que todos los párrafos que componen esta temática los voy a ordenar en esa misma sección. ¿No es cierto? Entonces, esa es la manera de redactar. Luego dice uso de figuras y tablas. En reportes técnicos se presenta la información. A ver, en reportes técnicos podemos presentar la información como texto, como tablas o como figuras.
Las figuras son todas las representaciones visuales, pueden ser gráficos, diagramas, fotografías, dibujos, esquemas, etc. Todo eso le llamamos figuras. Las tablas, ¿qué son? Como su nombre indica, son simplemente matrices, ¿no? Donde nosotros vamos almacenando datos cuantitativos, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones para formatear tablas y figuras? Entonces dice, mencionar todas las tablas y figuras en el texto. Entonces fíjense este ejemplo acá del compañero del semestre pasado, fíjense. La figura 6 nos muestra un esquema del uso de suelos en América del Sur. O sea, está describiendo la figura en el texto. Y si yo me voy más abajo, justamente ahí está. Figura 6, el número de figura y el título. Mapa de tipo de suelo. Y fíjense, después fuente. ¿De qué fuente he sacado esa información? ¿Se dan cuenta? Esa es la manera. Ubicar cada tabla y figura cerca, pero nunca antes de la primera mención en el texto. La numeración de figuras y tablas debe ser consecutiva. O sea, tabla 1, tabla 2, tabla 3, figura 1, figura 2, figura 3. Cada vez que coloco una tabla o una figura, le coloco el número, el título y la fuente. Ahora, si yo he hecho la figura o la tabla, no es necesario colocar fuente. Se coloca fuente, como en este ejemplo de los compañeros, si esta figura no la he creado yo, sino que la he sacado de algún informe, de algún mapa ya creado, etc. Ahí sí debo citar la fuente. De otra manera, no es necesario, ¿no? Si una tabla o figura es esencial, la incluimos en el cuerpo principal. Si fuera suplementaria, la movemos a anexos. Y acá dice, cada tabla y figura debe ser presentada y discutida en el texto para reflejar su importancia, nivel de complejidad, nivel de conocimiento. Bueno, y acá hay ejemplos, ¿ven? De unos reportes que yo hice hace tiempo. Y fíjense esto, normalmente se coloca el número y título de la tabla encima, en la parte superior de la tabla. ¿Ven? Acá está la tabla y yo coloco el título en la parte superior. Y ahí está la tabla. Si la fuente fuera de un tercero, lo coloco en la parte inferior, ¿no? Y si tengo una figura, fíjense, el título ya no lo coloco en la parte superior, sino debajo de la figura. ¿Se dan cuenta? Estas son normas internacionales que se utilizan en diferentes campos, ¿no? Entonces ahí está también ejemplitos. Bueno, y finalmente, cada vez que nosotros utilizamos información que ha sido generada por otras personas, debemos necesariamente citar las fuentes. Si nosotros redactamos un texto y no lo citamos, estamos incurriendo en una falta que se llama el plagio, ¿no? Y el plagio ocurre cuando un autor no da crédito a las palabras e ideas de otras personas, cuyos trabajos, ideas y teorías influenciaron su trabajo. El plagio es un irrespeto y falta de ética a los esfuerzos de los autores originales. Y acá hay que tener empatía realmente, o sea, cuando uno hace el esfuerzo de hacer un trabajo, un proyecto, requiere mucho tiempo. Ahora imagínense que ustedes saquen un libro o un informe muy bueno y venga otra persona y copie su informe y lo presente como propio. ¿Cómo se sentirían ustedes en ese caso? O sea, esa es la mejor manera de darse cuenta de lo grave que es el plagio, ¿no es cierto? Entonces, para evitar eso y porque además somos ingenieros que nos formamos no solo en el campo profesional, sino en el campo personal, uno de los valores más importantes que debe tener un ingeniero, y también hablo por las señoritas, una ingeniera, es la ética profesional. Y es fundamental dentro del campo de la ética citar las fuentes cuando yo sé que no he hecho yo, o cuando un pedazo de texto, una idea, una figura, etcétera, no ha sido creada por mí mismo o mí misma, no debo incurrir en el plagio, debo citar la fuente. Y es bien sencillo, simplemente cito la fuente y ya está. Ya puedo estar tranquilo o tranquila de que no estoy incurriendo en esta mala acción. ¿Ya? Entonces, por eso yo también les enseño esto dentro de lo que es la ética que debe tener un profesional.
¿no? Entonces, para evitar el plagio, se debe siempre, no cuando yo quiero, siempre citar la fuente de la que se extrajo la información, textos, figuras, tablas o ideas. ¿Cómo citamos una fuente? Para citar fuentes hay normas internacionales. Las más recomendables, porque son las más utilizadas, son las normas APA. Entonces yo también las voy a subir hoy día al Classroom. Deme un segundito, voy a subir hoy día al Classroom las normas APA, que las tengo, acá está. Entonces les voy a subir un texto que dice Guía Normas APA, donde acá les explica, ¿no es cierto? Aquí está, vamos a ir a la tablita rápidamente, acá les explica cómo debe ser, bueno, incluso les explica cómo formatear tablas, figuras, así que les va a servir este texto. Aquí está, ¿no? Entonces dice, ¿cómo debe citarse un texto, ¿no? Cuando se tiene un solo autor, cuando se tienen varios autores, etcétera, ¿no? Además les va a explicar cómo, en qué consiste una cita textual, o sea, cuando copio un texto así de manera textual, o cuando yo adapto un texto en mis propias palabras, que eso le llamamos paráfrasis, ¿no? Entonces, ambas formas de citación les explica acá. Y una vez que he citado el texto, al final del informe, por eso había este punto, ¿no? El punto número 8. Al final del texto debo consignar la información de todas las citas que hay en el texto. A eso le llamamos la lista de referencias, ¿no? Todo eso está bien explicado en este texto. Ahora, para yo asegurarme de que han leído este texto, la segunda práctica del curso va a ser un control de lectura de las normas APA. Eso va a ser de aquí a 1 o 2 semanas, ¿no? Ahorita no se preocupen mucho, pero bueno, como ya tenemos que entregar el proyecto esta semana, yo les recomendaría ir leyendo de una vez, ¿no? A lo mejor en su texto van a tener que incluir esto, ¿no? Entonces les recomiendo. De todas maneras, acá hay recomendaciones, ¿no? Bueno, dice ver normas APA. Bueno, y algunas recomendaciones últimas para la redacción. Dice, la redacción del informe debe ser impersonal, en tercera persona y directa. Impersonal quiere decir que no hay, que se trabaja, no se dice yo he hecho, o no se utilizan nombres propios ni de esa manera. Se utiliza normalmente la tercera persona, pero la tercera persona impersonal. ¿Qué quiere decir eso? Como acá, normalmente se utiliza. Eso está conjugado en la tercera persona, pero en impersonal, ¿no? Se utiliza. Y además, ¿dónde está? El tiempo gramatical es el pasado. Entonces, cuando uno va redactando, por ejemplo, la metodología dice, para el cálculo del volumen útil se utilizó. La fórmula tantos incluye, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente se redacta de esa manera. Y además, para que el informe sea legible, debemos tomar en cuenta las siguientes consideraciones. No utilizar lenguaje rebuscado. Hay que tratar de ser lo más directo posible y con palabras claras, simples y breves. No utilizar redundancia, o sea, hablar del mismo tema una y otra vez con diferentes palabras. Eso es la redundancia. Les aconsejo elaborar el texto pensando siempre en el lector. O sea, siempre pensando lo que he escrito entenderá otra persona. Eso es lo que tienen que pensar. Por supuesto, cuidar la ortografía y la gramática. Esto es clave. Si bien el Word tiene un revisor de ortografía, a veces hay errores que no identifica. Por ejemplo, más. La palabra más puede tener tilde o no, pero no es lo mismo más con tilde que más sin tilde, ¿no? Más sin tilde es sinónimo de pero. Más con tilde es un adverbio, ¿no es cierto? Entonces es diferente. Y eso no lo va a identificar el Word, porque para el Word existen los dos más, ¿no es cierto? Entonces, ojo, eso uno tiene que conocerlo también de nuestro propio lenguaje, ¿no? Presentar la idea en orden, y hemos visto el tema de jerarquización. Redactar en tercera persona, evitar las expresiones coloquiales, esto quiere decir el lenguaje vulgar.
Cada tema se presenta sin desviarse de la idea principal, por eso utilizamos párrafos. Es muy importante el uso de signos de puntuación, es decir, la coma, el punto y seguido, punto aparte, dos puntos, punto y coma. También es importante el uso de mayúsculas. ¿Cuándo empleamos mayúsculas? Al iniciar cada oración, después de cualquier punto y para nombres propios, ¿no es cierto? Solo en esos casos se usa mayúsculas. A mí a veces me molesta al revisar informes que cada rato utilizan mayúsculas indiscriminadamente. No se hace así. Solo se hace al inicio de cada oración, después de cualquier punto, punto seguido, punto y aparte, o para nombres propios. Nada más. Ahí nomás se utiliza la mayúscula. Y finalmente, utilizar conectores lógicos. Entonces, en nuestro lenguaje hay varios conectores. Acá hay ejemplos. En primer lugar, así, en consecuencia, sin embargo, no obstante, en conclusión, y hay muchísimos más, ¿no? Hasta en Google pueden buscar conectores lógicos y les va, fíjense, aquí hay 40 conectores lógicos del español. Estamos, ven, aquí, ven, y es un conector lógico. Además, es más, también, no obstante, pero, sin embargo, en cambio, si bien, ven, hay un montón de conectores lógicos que se utiliza en el lenguaje español, ¿no? Bueno, eso es. Y finalmente, acá está el sumario. Con esto ya van a poder empezar a hacer sus informes. Nos dice sumario propuesto del contenido del proyecto. Entonces, ustedes pueden ir viendo. Para la primera entrega del proyecto, tenemos que llegar simplemente hasta volumen útil, hasta ahí nomás. Entonces, van a tener que, a ver, el punto 1, el punto 2, el 3 y el 4, pero el 4 simplemente hasta cálculo del volumen útil y el NAMO. Hasta ahí tenemos que llegar, ¿no? Entonces, hasta ahí nomás yo voy a revisar el primer informe, ¿ya? Entonces, hoy mismo estoy subiendo 3 textos. Voy a subir las normas APA para que ustedes revisen el tema de citas y referencias. Voy a subir las normas ANSI, si es que alguien quiere ver el texto de esas normas. Y voy a subir el manual que hemos visto hoy día de las recomendaciones que yo les doy para redactar un informe. Esos 3 elementos voy a subir inmediatamente. ¿Cuándo se entrega el primer proyecto? Bueno, yo les había dicho el viernes, pero por mí no hay problema de que sea hasta el sábado. El domingo no, porque el domingo es feriado, es 1 de mayo. Y seguramente lo van a mover el feriado para el próximo lunes. Eso quiere decir que seguramente el siguiente lunes no vamos a pasar clases porque seguro va a ser feriado, ¿no? Por ley, cuando cae domingo, lo mueven al lunes, ¿no? Entonces, seguramente no vamos a tener clases. Entonces, la primera entrega del proyecto va a ser el día sábado 30 de abril a horas 23:59. Esa ventaja más les estoy dando. O sea, un día más y hasta el último minuto de ese día. El grupo que entregue un minuto tarde, lo siento mucho, ya no voy a calificar. O sea, si alguien por mala suerte entregó a las 00:00 del 1 de mayo, no voy a calificar el proyecto. Entonces, preferiblemente es entregar el proyecto incompleto, pero antes de las 23:59, a entregar un excelente proyecto, pero tarde. Les estoy avisando, no voy a calificar, o sea, van a tener 0 en la primera entrega. Y van a depender exclusivamente de la defensa final. Eso no les conviene. Entonces, estoy avisando con muchísima anticipación. No voy a calificar proyectos que me entreguen incluso 10 segundos después. Lo siento mucho si entregaron tarde. Es hasta las 23:59. Todas las instrucciones de cómo entregar el proyecto van a estar en el Google Classroom y cada grupo debe presentar un solo proyecto. Entonces, si mi grupo tiene 4 integrantes, basta que una de esas personas envíe el proyecto. Eso es suficiente. Y repito, la fecha de entrega es el 30 de abril, que es este sábado, hasta las 23:59. Si lo tienen antes, lo suben, no hay ningún problema, ¿ya? Perfecto, ahí quedamos, ya no les quito tiempo porque tienen clase con el doctor Calizaya, entonces revisen por favor el Google Classroom, hoy día mismo estoy subiendo el material
que hemos visto hoy día, el material de lectura también, y también voy a subir ya el link para que ustedes carguen su proyecto, ¿ya? Entonces, muchas gracias y nos vemos de acá a 2 semanas, ¿no? Vamos a fijar una fecha para recuperar la clase del feriado, pero eso lo hacemos después, ¿ya? Entonces, bueno, ya pueden desconectarse y hasta la próxima. Hola, ingeniero.